Sean bienvenidos al capítulo número 7 de la obra Influencia de Robert Cialdini. Si deseas ver los primeros capítulos, puedes suscribirte a nuestro canal. Allí los encontrarás. Sin más preámbulos, comenzamos. Capítulo 7. Escasez. Solo unos pocos. La ciudad en que vivo, Mesa, forma parte del área metropolitana de Phoenix, capital del estado de Arizona. Tal vez sus características más notables sean su importante comunidad mormona, próxima por su tamaño a la de Salt Lake City, la mayor del mundo, y un descomunal templo de esta confesión que, rodeado de unos jardines muy cuidados, se encuentra en el centro de la ciudad. Aunque había contemplado a menudo el edificio y su entorno desde cierta distancia, nunca me había interesado ese templo lo suficiente como para entrar en él, hasta que un día leí un artículo de prensa que hablaba de un sector especial del interior de las iglesias mormonas al que solo tienen acceso los fieles, ni siquiera los catecúmenos pueden verlo. Pero hay una excepción a esta regla: en los días inmediatos a la inauguración de un nuevo templo, personas ajenas a la comunidad mormona pueden visitar toda la estructura, incluso la zona habitualmente prohibida. De acuerdo con la información del periódico, el templo de Mesa había sido restaurado recientemente y su renovación había sido tan amplia que el edificio se consideraba nuevo de acuerdo con las normas de la Iglesia mormona. Por tanto, y solo durante unos cuantos días, los visitantes no mormones podrían ver la zona del templo que tradicionalmente les está vedada. Recuerdo muy bien el efecto que me causó este artículo. Inmediatamente decidí visitar la iglesia, pero cuando telefoné a un amigo y le propuse que me acompañara, me di cuenta de algo que me hizo cambiar de opinión. Tras declinar la invitación, mi amigo me preguntó por qué estaba tan decidido a hacer esa visita. Tuve que admitir que nunca antes me había atraído la idea de visitar un templo, que no buscaba respuesta a ninguna pregunta sobre la religión mormona, que no me interesaba la arquitectura religiosa en general y que no esperaba encontrar nada más espectacular o conmovedor que lo que podía ver en otras muchas iglesias de los alrededores. Se hizo evidente a medida que hablaba que el especial atractivo del templo tenía una sola causa: si no veía enseguida la zona prohibida, nunca volvería a tener oportunidad de hacerlo. Algo que, en sí mismo, era de escaso interés para mí se convertía en una idea tentadora simplemente porque poco después ya no estaría a mi alcance. Cuanto menos, mejor. A partir de mi primer encuentro con el principio de escasez, según el cual las oportunidades nos parecen más valiosas cuanto más lejos están de nuestro alcance, comencé a observar su influencia en muchos de mis actos. Así, por ejemplo, tengo la costumbre de interrumpir cualquier conversación interesante cuando suena el teléfono, e ir a contestarlo. En estos casos, mi comunicante telefónico tiene una peculiaridad irresistible de la que carece la persona con la que estoy hablando: su inaccesibilidad potencial. Si no atiendo la llamada, tal vez la pierda, con toda su información. No importa que esté enfrascado en una conversación muy interesante, mucho más de lo que es razonable esperar de una llamada telefónica. Cada vez que suena el teléfono y no lo cojo, la interacción telefónica se hace menos recuperable. Por esa razón, y en ese momento, la prefiero a la otra conversación. En los últimos tiempos he observado, sin embargo, que hay unas circunstancias concretas en las que puedo resistir fácilmente la diabólica atracción del sonido del teléfono, cuando tengo conectado el contestador automático. En ese caso atiendo el teléfono o lo dejo sonar, según quiera interrumpir o no lo que esté haciendo. Abandono entonces mi condición de víctima del principio de escasez. Al hacer que mis comunicantes sigan siendo accesibles después de haber colgado, el contestador despoja a dicho principio de su esencia y de su dominio sobre mí. No compré el aparato por esa razón, pero es el aspecto que ahora me resulta más satisfactorio. Rarezas. No estoy ni mucho menos solo en esta debilidad. Casi todo el mundo es vulnerable de una u otra forma al principio de escasez. Tomemos como prueba el ejemplo de los estudiantes de la Universidad del Estado de Florida que en una encuesta calificaron de insatisfactoria la comida de la cafetería del recinto. 9 días después habían cambiado de opinión, a juzgar por otra encuesta. Había ocurrido algo que les había hecho apreciar mucho más la comida de su cafetería. Curiosamente, el acontecimiento que provocó este cambio de opinión nada tenía que ver con la calidad de la comida, que no se había alterado en absoluto, sino con su disponibilidad. El día en que se hizo la segunda encuesta, los estudiantes se habían enterado de que, como consecuencia de un incendio, no podrían comer en la cafetería durante las 2 semanas siguientes. West, 1975. Los coleccionistas de cualquier cosa, desde cromos hasta antigüedades, conocen muy bien la influencia determinante del principio de escasez sobre el valor de los objetos. En general,
cuando algo escasea o empieza a escasear es más valioso. Especialmente esclarecedor sobre la importancia de la escasez en el mercado de productos para coleccionistas es el fenómeno del defecto precioso, los objetos con alguna imperfección, un sello fuera de registro o una moneda con las dos caras iguales, son a veces los más valiosos. Así, un sello en el que aparezca George Washington con 3 ojos será incorrecto desde el punto de vista anatómico y poco atractivo desde el punto de vista estético, pero también muy codiciado. Nos encontramos ante una ironía que resulta instructiva. Imperfecciones capaces de arruinar un objeto lo convierten en un bien valioso cuando entrañan una escasez perdurable. Series limitadas. Dado el enorme poder del principio de escasez sobre el valor que asignamos a las cosas, es natural que los profesionales de la sumisión traten de usarlo en beneficio propio. Tal vez la utilización más clara del principio de escasez sea la que se produce en la táctica de la serie limitada, que consiste en informar a los clientes de que hay escasez de determinado producto y no se puede garantizar un suministro prolongado. En la época en que, para estudiar las técnicas de sumisión, me infiltré en diversas organizaciones, vi en acción esta táctica en numerosas oportunidades, no quedan más que 5 descapotables con este motor en todo el estado. Y cuando se vendan, se acabó, porque ya no lo fabricamos. Es una de las 2 únicas parcelas de esquina que quedan sin vender en toda la urbanización. La otra no les gustaría, /diagonal tiene una orientación muy mala. A lo mejor le interesa llevarse hoy más de una caja porque la producción se está reduciendo y no sabemos cuándo recibiremos más. Unas veces esta información era cierta y otras era completamente falsa. En todos los casos, sin embargo, el propósito era el mismo: convencer a los clientes de la escasez de un producto y hacer aumentar de inmediato el valor de este a sus ojos. Admito que, a mi pesar, llegué a sentir admiración hacia los profesionales que ponían en práctica este sencillo recurso en multitud de formas y estilos. La que más me impresionaba, sin embargo, era una peculiar versión que llevaba el planteamiento a su extremo y consistía en vender un artículo en su momento de máxima escasez, cuando aparentemente ya no se podía adquirir. Es una táctica que aplicaban a la perfección en una tienda de electrodomésticos que conocí durante mis indagaciones y en la que del 30 al 50% de las existencias estaban siempre en liquidación. Supongamos que una pareja que entrara en la tienda pareciera desde lejos moderadamente interesada en uno de los artículos que se liquidaban. Hay indicios de todo tipo que delatan ese interés: un examen del producto más detenido de lo normal, una ojeada a los folletos de instrucciones que lo acompañan, un cambio de impresiones frente al artículo, y todo ello sin ningún intento de pedir más información a un vendedor. Tras observar a una de estas parejas, se acercaba a un vendedor y decía: les veo interesados en este producto, y no me extraña, es un aparato excelente y tiene muy buen precio. Pero, por desgracia, se lo he vendido a otra pareja no hará ni 20 minutos. Y, si no me equivoco, era el último que nos quedaba. Los clientes muestran signos inconfundibles de decepción. Como ya no se puede conseguir, el artículo se vuelve de repente más atractivo. Es característico que uno de los miembros de la pareja pregunte si hay alguna posibilidad de que quede todavía algún ejemplar en el almacén o en otro sitio. Bueno, admite el vendedor, es posible, y con mucho gusto lo comprobaré. Pero entonces, debo entender que es este el modelo que quieren ustedes y que si puedo conseguírselo a este precio se lo llevarán. Aquí está lo genial de la técnica. De acuerdo con el principio de escasez, se pide a los clientes que se comprometan a comprar el producto cuando parece más difícil de conseguir y es, por tanto, más apetecible. Muchos clientes acceden a comprar en ese momento de máxima vulnerabilidad. Así que, cuando el vendedor vuelve, como ocurre siempre, con la noticia de que ha encontrado el producto, lleva el bolígrafo y el cuaderno de pedidos en la mano. Saber que el modelo deseado se puede conseguir con facilidad hace que pierda de nuevo su atractivo para algunos clientes. Pero para entonces la transacción está ya muy avanzada y la mayor parte de la gente sigue adelante. Los clientes mantienen la decisión de compra, adoptada y hecha pública en un momento muy temprano. Compran. Plazos improrrogables. Relacionada con la técnica de la serie limitada está la táctica de la fecha tope, en la cual se pone un límite de tiempo a la posibilidad que tiene el cliente de conseguir lo que le ofrece el profesional de la sumisión. Como me ocurrió a mí con la zona sagrada del templo mormón, la gente se encuentra haciendo cosas que no le interesan demasiado, simplemente porque se agota el tiempo para hacerlas. Algunos comerciantes avispados se benefician de esta tendencia estableciendo y dando a conocer fechas tope que despiertan el interés donde tal vez antes no existía. Son abundantes los ejemplos de este planteamiento en la publicidad de películas.
Hay una variante de la táctica de la fecha tope que goza del favor de algunos profesionales de la venta directa de alta presión, porque fija un límite de tiempo muy próximo para la decisión definitiva, ahora mismo. A menudo se les dice a los clientes que, si no toman de inmediato la decisión de comprar, después tendrán que adquirir el producto a un precio más alto o no lo podrán adquirir de ninguna forma. Puede ocurrir que un posible futuro miembro de un club deportivo o un probable comprador de un coche se entere de que el trato que le ofrece el vendedor es solo para una vez, si el cliente sale del establecimiento ya no hay trato. Una gran empresa de fotografía dedicada a los retratos infantiles recomienda a los padres que compren todas las fotografías de sus hijos que puedan, porque, por limitaciones de espacio, nos vemos obligados a quemar todos los retratos que no hemos vendido a las 24 horas. Algunos vendedores a domicilio dicen que su equipo solo va a estar ese día en la zona donde vive el cliente, después desaparecerá, y con él la oportunidad de comprar su lote de revistas. En una red de venta a domicilio de aspiradoras en la que me infiltré, se instruía a los vendedores para que dijeran, son tantas las personas a las que tengo que ver, que solo puedo visitar una vez a cada familia. Por las normas de la empresa, aunque usted decida más adelante que quiere este aparato, no podré volver por aquí para vendérselo. Por supuesto, carece de sentido, la empresa y sus representantes se dedican a la venta, y cualquier cliente que solicitara una segunda visita sería bien recibido. Como el director de ventas inculcaba a los vendedores en ciernes, el verdadero propósito de esas frases nada tiene que ver con una supuesta sobrecarga del programa de ventas. Se trata de impedir que los posibles compradores tengan tiempo de reflexionar sobre el trato y hacerles creer que más adelante no estará a su alcance, lo que les hace desearlo. Reactancia psicológica. Las pruebas son, por tanto, contundentes. La confianza de los profesionales de la sumisión en la escasez como arma de influencia es frecuente, generalizada, sistemática y variada. Como siempre ocurre con las armas de influencia, podemos estar seguros de que el principio que interviene tiene un notable poder para dirigir las acciones humanas. En el caso del principio de escasez, ese poder procede de dos fuentes principales. La primera ya la conocemos. Al igual que las demás armas de influencia, el principio de escasez explota nuestra debilidad por los atajos. Se trata también ahora de una debilidad inteligente. Puesto que sabemos que las cosas difíciles de conseguir suelen ser mejores que las fáciles, a menudo nos servimos de la disponibilidad de un producto como ayuda para juzgar su calidad de forma rápida y segura. Por tanto, una de las razones de la fuerza del principio de escasez radica en que, al seguirlo, generalmente actuamos bien. Además, hay una fuente de poder secundaria, de carácter exclusivo, en el principio de escasez, a medida que se reducen nuestras posibilidades perdemos libertades, y todos nos resistimos a que tal cosa ocurra. Este deseo de conservar nuestras prerrogativas es la idea central de la teoría de la reactancia psicológica, desarrollada por el psicólogo Jack Brem para explicar la respuesta humana a la reducción del control personal. De acuerdo con ella, siempre que nuestra capacidad de libre elección se ve reducida o amenazada, la necesidad de conservar nuestras libertades nos hace desearlas, junto con los bienes y servicios que las acompañan, bastante más que antes. En consecuencia, cuando la escasez, o cualquier otro factor, dificulta nuestro acceso a un producto, reaccionamos contra esa interferencia deseando el producto y tratando de conseguirlo con más fuerza que antes. Sin ánimo de infravalorar las ventajas de este tipo de atajo o los riesgos a él asociados, debo señalar que dichas ventajas y riesgos son esencialmente los mismos que hemos analizado en los capítulos anteriores. Por tanto, no volveré sobre este tema a lo largo del presente capítulo, salvo para señalar aquí que la clave del buen uso del principio de escasez radica en distinguir la auténtica escasez, que aparece de forma natural, de la variedad prefabricada que fomentan determinados profesionales de la sumisión. Estafado. Peter Kerr, New York Times. Nueva York, Daniel Goulban no recuerda cómo desaparecieron todos sus ahorros. Recuerda la voz suave de un vendedor que le llamaba por teléfono. Recuerda que soñaba con una fortuna en plata y petróleo. Pero este jubilado de 81 años sigue sin comprender cómo le convencieron los autores de la estafa para que les entregara $18,000. Solo quería vivir mejor el tiempo que me quede, explica desde su domicilio en Holder, Florida. Pero cuando descubrí la verdad perdí el apetito y no podía dormir. Adelgacé 15 kilos. Todavía no puedo creer que haya hecho una cosa así. Goulban fue víctima de una estafa en la que suelen intervenir decenas de vendedores que, apiñados en un pequeño despacho, telefonean todos los días a miles de clientes y tratan de embaucarles.
Son sociedades que estafan miles de millones de dólares al año a sus desprevenidos clientes, según el informe elaborado el año pasado por una comisión investigadora del Senado. Se sirven de una despampanante dirección de Wall Street, de mentiras y de engaños para conseguir que la gente invirtiera dinero en varios programas con títulos muy aparatosos, nos aclaró Robert Abrams, fiscal general del estado de Nueva York, quien en los últimos 4 años ha participado en más de una decena de procesos contra practicantes de esta modalidad de estafa. A algunas de las víctimas las convencen para que inviertan los ahorros de toda su vida. Orestes J. Migeli, ayudante del fiscal de Nueva York encargado de la Oficina de Protección de los Inversores, afirma que estas sociedades suelen actuar en 3 etapas. La primera, según Migeli, es la llamada de presentación, en la que un vendedor se identifica como representante de una sociedad con un nombre y una dirección impresionantes, y pregunta al posible cliente si está interesado en recibir la información que publica su empresa. En la segunda llamada, siempre según Migeli, hay más charla. El vendedor, después de hablar de los enormes beneficios que se pueden conseguir, comunica al cliente que por el momento no es posible invertir. En la tercera llamada le ofrece ya una oportunidad de entrar en el negocio, siempre que se decida con la máxima urgencia. La idea es colocar una zanahoria delante del comprador y luego tirar de ella, en palabras de Migeli. Se trata de encontrar a alguien que quiera comprar rápidamente, sin pensarlo demasiado. A veces el vendedor parece estar sin aliento en la tercera llamada, y explica al cliente que es porque ha salido corriendo del patio de operaciones. Con tácticas de este tipo convencieron a Gulban para quitarle los ahorros de toda su vida. En 1979 un desconocido le telefoneó una y otra vez hasta que le convenció de que enviara $1,756 a Nueva York para comprar plata, cuenta Gulban. Después de otra serie de llamadas, engatusado por el vendedor, mandó más de $6,000 para comprar petróleo. Finalmente envió otros $9,740, pero sus beneficios nunca llegaron. Me hundieron, recuerda Gulban. Yo no era codicioso, simplemente quería vivir mejor. El anciano nunca recuperó sus pérdidas. Nuevas formas de estafa. Durante la segunda y la tercera llamadas telefónicas se utilizó el principio de escasez para impulsar al señor Gulban a comprar rápidamente, sin pensarlo demasiado. Por sencillo que pueda parecer el núcleo de la teoría, sus raíces tienen amplias ramificaciones en todo el entramado social. Del jardín de los amores de juventud a la selva de la revolución armada, es impresionante la cantidad de manifestaciones de la conducta humana que pueden explicarse siguiendo las derivaciones de la reactancia psicológica. Antes de lanzarse a dicho análisis, sin embargo, sería útil saber cuándo aparece en las personas el deseo de luchar contra las restricciones a su libertad. Los especialistas en psicología infantil han detectado la aparición de esta tendencia hacia los 2 años de edad, época reconocida por los padres como especialmente problemática. La mayoría de los padres afirman que es en torno a ese periodo cuando observan mayor rebeldía en sus hijos. Los niños de 2 años se comportan como maestros del arte de la resistencia a la presión externa, sobre todo si procede de los padres. Si les dicen una cosa, hacen lo contrario; si les dan un juguete, quieren otro; si los toman en brazos contra su voluntad, se revuelven para que los dejen en el suelo; si los dejan en el suelo contra su voluntad, se empeñan en que los lleven en brazos. Un estudio realizado en Virginia reflejaba muy bien el estilo de esa edad terrible. Un grupo de niños varones con un promedio de edad de 24 meses entraban, acompañados de sus madres, en una habitación en la que había 2 juguetes igual de atractivos. Los juguetes estaban colocados de forma que uno quedaba junto a una barrera de plástico transparente y el otro detrás de ella. Con algunos niños se utilizó una barrera de plástico de solo 30 centímetros, que no constituía un obstáculo real para llegar al juguete, puesto que los niños podían alcanzarlo perfectamente por encima. Con los demás se utilizó una barrera de 60 centímetros, que era imprescindible rodear para llegar al juguete. Los autores del experimento querían averiguar cuánto tardaban los pequeños en establecer contacto con los juguetes en estas condiciones. Los resultados fueron claros. Cuando la barrera no tenía altura suficiente para impedir el acceso al juguete que había detrás, los niños no mostraban predilección por ninguno de los 2 juguetes; en general, tardaban lo mismo en tocar el juguete que estaba detrás de la barrera que el que estaba junto a ella. Cuando la altura de la barrera convertía a esta en un verdadero obstáculo, sin embargo, los niños se dirigían directamente hacia el juguete más difícil de alcanzar y lo tocaban mucho antes que el otro. En conjunto, los niños del experimento manifestaron la respuesta clásica de esta terrible edad a una limitación de su libertad, una oposición terca y rotunda. ¿Por qué surge a los 2 años la reactancia psicológica?
Tal vez la respuesta esté relacionada con un cambio esencial que la mayoría de los niños sufren alrededor de esa época. Es entonces cuando se identifican a sí mismos como individuos. Dejan de considerarse simples extensiones del medio social para verse como seres identificables, singulares e independientes. El desarrollo de esta idea de autonomía lleva consigo de forma natural la idea de libertad. Un ser independiente tiene capacidad de elección. Un niño que acaba de darse cuenta de que es así desea explorar el alcance de sus opciones. Tal vez no debería sorprendernos ni alterarnos, por tanto, que los niños de 2 años luchen constantemente contra nuestra voluntad. Acaban de adquirir una nueva y estimulante perspectiva de sí mismos, son seres humanos independientes. Sus cabecitas se llenarán a partir de ahora de preguntas y respuestas sobre la elección, los derechos y el control. La tendencia a luchar por todas las libertades y contra todas las restricciones puede interpretarse como una búsqueda de información. Al someter a rigurosas pruebas los límites de su libertad, y, de paso, la paciencia de sus padres, los niños descubren qué parte de su mundo van a controlar y en cuál van a ser controlados. Como veremos más adelante, es una muestra de sabiduría por parte de los padres ofrecer coherencia en la información. 2. En este estudio, las niñas de 2 años no mostraron una respuesta de resistencia a la barrera más alta comparable a la de los niños. Otro trabajo sugiere que este hecho no se debe a que las niñas no se opongan a los intentos de reducir su libertad. Lo que ocurre, al parecer, es que las niñas reaccionan sobre todo a las limitaciones que imponen otras personas y en menor medida a las procedentes de barreras físicas. Reactancia adulta, amor, armas y contaminación. Aunque la edad de 2 años sea la época en que la reactancia psicológica es más perceptible, manifestamos una fuerte tendencia a reaccionar contra cualquier restricción de nuestra libertad a lo largo de toda la vida. Sin embargo, hay otra época que destaca como periodo en el que esta tendencia adopta una forma especialmente díscola, la adolescencia. Al igual que los 2 años, es una edad caracterizada por la aparición de un sentimiento de individualidad. Los adolescentes abandonan el papel de niños, con todo el control por parte de los padres que lo acompaña, para pasar al de adultos, con todos los derechos y obligaciones consiguientes. Nada tiene de asombroso que los adolescentes tiendan a concentrarse menos en las obligaciones que en los derechos que creen tener como adultos jóvenes. Tampoco es extraño que la imposición de la autoridad paterna tradicional sea a menudo contraproducente en estos casos. Los adolescentes lucharán con todos los medios a su alcance contra estos intentos de control. Pocas situaciones ilustran mejor el carácter de boomerang de la presión paterna sobre el comportamiento de los adolescentes que el fenómeno que se conoce como efecto Romeo y Julieta. Como sabemos, Romeo Montesco y Julieta Capuleto son los personajes de Shakespeare que protagonizan una historia de amor trágico por la enemistad de sus respectivas familias. Burlando todos los intentos paternos de mantenerlos separados, los jóvenes consiguen unirse para siempre con su trágico suicidio, manifestación última del libre albedrío. La intensidad de los sentimientos y actos de la pareja ha sido siempre motivo de asombro y desconcierto para los espectadores de la obra. ¿Cómo puede desarrollarse con tanta rapidez una devoción tan desmesurada entre 2 jóvenes? Un romántico diría que se trata de un raro y perfecto amor. Un experto en ciencias sociales, sin embargo, destacaría el papel de la interferencia paterna y de la reactancia psicológica que puede producir. Tal vez la pasión de Romeo y Julieta no fuera en un principio tan arrolladora como para traspasar las grandes barreras levantadas por sus familias. Es posible incluso que fuera la interposición de estas barreras lo que alimentara la pasión. Quién sabe si, de haber podido hacer los jóvenes su voluntad, hubiera llegado su arrebatada devoción más allá de un pasajero amor juvenil. Puesto que se trata de personajes de ficción, las preguntas anteriores son hipotéticas y sus posibles respuestas, puramente especulativas. Sin embargo, es posible plantear preguntas similares sobre Romeos y Julietes de nuestros días, y responderlas con mayor seguridad. ¿Reaccionan las parejas a la interferencia paterna estrechando más sus relaciones y profundizando su amor? Según un estudio realizado con 140 parejas de adolescentes de Colorado, eso es precisamente lo que ocurre. Los autores de la investigación observaron que, si bien la interferencia de los padres iba unida a ciertos problemas en la relación, los miembros de la pareja mostraban mayor espíritu crítico hacia el otro y encontraban en él más comportamientos negativos. Dicha interferencia intensificaba también el amor de la pareja y su deseo de contraer matrimonio. Si este contenido es de tu agrado, ayúdanos a seguir creándolo, deja tu like y comparte. Cuando aumentaba la interferencia paterna a lo largo del estudio, se intensificaba también la experiencia del amor. Cuando aquella se debilitaba, los sentimientos amorosos perdían fuerza. A la edad de 2 años y durante la adolescencia,
Por tanto, la reactancia psicológica recorre toda la superficie de la experiencia, siempre turbulenta y a punto de desbordarse. La mayor parte del resto de nuestra vida el estanque de la energía de reactancia permanece tranquilo, solo alterado por remolinos ocasionales. Estas alteraciones se manifiestan en una amplia variedad de formas fascinantes, que interesan no solo a quienes estudian el comportamiento humano, sino también a los legisladores y los políticos. Podemos citar, a título de ejemplo, el extraño caso de Kennesaw, Georgia, ciudad en la que el 1 de junio de 1982 se aprobó una ley que obligaba a todos los adultos allí residentes a comprar un arma y munición, bajo pena de 6 meses de cárcel y $200 de multa. Todas las características de esta ley la convierten en un objetivo idóneo de reactancia psicológica. La libertad que restringe es importante para la mayoría de los estadounidenses y tiene una larga tradición. Además, la ley se aprobó por una diferencia mínima de votos. De acuerdo con la teoría de la reactancia, muy pocos de los 5.400 habitantes de la ciudad hubieran debido acatarla. Sin embargo, las informaciones de prensa dan fe de que a las 3 o 4 semanas de aprobarse la ley las ventas de armas de fuego en Kennesaw se habían, nunca mejor dicho, disparado. La existencia del efecto Romeo y Julieta no debe interpretarse como una advertencia para los padres en el sentido de que acepten siempre las elecciones de sus hijos adolescentes en materia amorosa. Los neófitos en este difícil juego tienden a equivocarse, por lo que la orientación de un adulto con mayor perspectiva y experiencia les resultará beneficiosa. A la hora de ofrecer esta orientación, los adultos deben tener en cuenta que los adolescentes, que se ven a sí mismos como adultos jóvenes, no responden bien a los intentos de control típicos de las relaciones entre padres e hijos. Sobre todo, en el decididamente adulto terreno de la elección de pareja, los medios de influencia serán mucho más efectivos que las formas tradicionales de control paterno, prohibiciones y castigos. Aunque el caso de las familias Montesco y Capuleto sea un ejemplo extremo, las restricciones drásticas a una relación amorosa entre jóvenes solo servirán para hacerla clandestina, tórrida y triste. ¿Cómo explicar esta aparente contradicción con el principio de reactancia? Para encontrar la respuesta hay que observar con mayor detenimiento a quienes compraron las armas en Kennesaw. En las entrevistas con los propietarios de establecimientos de venta de armas se descubrió que los compradores de las mismas no residían en la ciudad, sino que eran visitantes, atraídos en muchos casos por la publicidad para comprar su primera arma en Kennesaw. Donna Green, propietaria de una tienda que un periódico describía como un autoservicio de armas de fuego, lo resumía así: hay mucha venta. Pero la mayoría de los compradores son gente de fuera. Solo hemos vendido 1 o 2 armas a personas de aquí que querían cumplir la ley. Tras la aprobación de la ley, por tanto, la compra de armas era una actividad habitual en Kennesaw, pero no entre los supuestos afectados por la disposición. Estos, en su inmensa mayoría, la desobedecieron. Solo los individuos que no habían visto mermada su libertad en ese terreno por la ley se inclinaron a seguirla. Una situación similar se dio, una década después y centenares de kilómetros al sur de Kennesaw, cuando, para proteger el medio ambiente, las autoridades del condado de Dade, en Miami, Florida, promulgaron una ordenanza que prohibía el uso y la tenencia de detergentes y productos de limpieza con fosfatos. Un estudio que se realizó para determinar el impacto social de la medida puso de manifiesto 2 reacciones paralelas por parte de los habitantes de Miami. En primer lugar, y siguiendo lo que parece ser una tradición de Florida, muchos de ellos recurrieron al contrabando, formaron en ocasiones largas caravanas de jabón, con amigos y vecinos para dirigirse a los condados cercanos y abastecerse de detergentes con fosfatos. Enseguida surgieron acaparadores y, en la fiebre obsesiva propia de tales situaciones, algunas familias se jactaban de tener detergente con fosfatos en cantidad suficiente para 20 años. La segunda reacción a la ley fue más sutil y más generalizada que el premeditado desafío de los contrabandistas y los acaparadores. Acuciados por la tendencia a desear lo que ya no podían tener, la mayoría de los consumidores de Miami terminaron considerando los detergentes con fosfatos mejores productos que antes. En comparación con los habitantes de Tampa, no afectados por la ordenanza del condado de Dade, la población de Miami calificaba los detergentes con fosfatos como más suaves, más eficaces en agua fría, con mayor capacidad para blanquear y más enérgicos contra las manchas. Tras la aprobación de la ley, llegaron incluso a creer que los detergentes con fosfatos se disolvían más fácilmente. Este tipo de respuesta, característico de los individuos que han perdido una libertad reconocida, es esencial para comprender cómo actúan en nosotros la reactancia psicológica y el principio de escasez. Cuando nuestra libertad para tener algo está restringida, ese objeto se hace más inaccesible y experimentamos un incremento del deseo del mismo.
Rara vez somos conscientes, sin embargo, de que la reactancia psicológica nos ha llevado a desear más el objeto, todo lo que sabemos es que lo deseamos. Por consiguiente, para dotar de sentido a nuestro deseo, comenzamos a atribuir al objeto cualidades positivas que justifiquen aquel. Después de todo, es natural suponer que si uno se siente atraído hacia algo es por los méritos de ese objeto. En el caso de la ley del condado de Dade, como en otros casos de implantación de restricciones a la disponibilidad de algo, se trata de una suposición errónea. Los detergentes con fosfatos no limpian, blanquean y se disuelven mejor después de la prohibición que antes. Suponemos que es así porque nuestro deseo de usarlos es mayor. Censura. La tendencia a desear lo que está prohibido y, en consecuencia, a suponer que es más valioso, no aparece únicamente con mercancías como el detergente. En realidad, es una tendencia que no se limita en absoluto a las mercancías, se extiende también a las restricciones de información. En una época en la que la capacidad de adquirir, almacenar y gestionar información es, cada vez más, sinónimo de poder, es importante conocer nuestra reacción típica a los intentos de censura o de imposición de restricciones de otro tipo a nuestro acceso a la información. Aunque existen muchos datos sobre nuestras reacciones a la observación de material potencialmente censurable, violencia en los medios de comunicación, pornografía, discursos políticos radicales, apenas hay pruebas de nuestras reacciones a la censura de dicho material. Afortunadamente, los resultados de los escasos estudios realizados sobre la censura son coincidentes. De forma casi invariable, nuestra respuesta a la información prohibida es un mayor deseo de acceder a ella y una actitud más favorable hacia su contenido que antes de la prohibición. Lo curioso de los efectos de la censura sobre quienes reciben la información no es que aumente su deseo de acceder a ella, reacción que parece natural, sino el hecho de que los destinatarios de la información crean más en ella, aunque ni siquiera la hayan recibido. Así, por ejemplo, cuando los estudiantes de la Universidad de Carolina del Norte se enteraron de que se había prohibido una conferencia en contra de la existencia de dormitorios mixtos en el recinto universitario, aumentó su oposición a la idea de los dormitorios mixtos. Sin siquiera haber oído el discurso, los estudiantes se pusieron a favor de sus argumentos. Ello plantea la inquietante posibilidad de que algún individuo especialmente sagaz, que mantenga una postura débil o impopular con respecto a un problema, consiga atraernos hacia ella haciendo que se produzcan restricciones a la difusión de su mensaje. Resulta irónico que para personas así, miembros de grupos políticos marginales, por ejemplo, la estrategia más eficaz pueda ser, en lugar de dar publicidad a sus impopulares opiniones, conseguir que sean censuradas oficialmente y dar publicidad a este hecho. Tal vez los autores de la Constitución de los Estados Unidos actuaron como consumados psicólogos sociales, al tiempo que como defensores incondicionales de los derechos civiles cuando redactaron la primera enmienda, disposición considerablemente permisiva con respecto a la libertad de expresión. Al negarse a restringir la libertad de expresión, quizás redujeron al mínimo la posibilidad de que pudieran conseguir apoyo a nuevas ideas políticas por medio del irracional recurso de la reactancia psicológica. Un estudio realizado por Hillman pone de manifiesto que la reactancia puede llevar a la gente a emprender acciones políticas que de otro modo no habría iniciado. Los clientes de supermercados eran más proclives a firmar una petición a favor de la implantación de controles de precios de ámbito federal después de haber sido informados de que un alto funcionario federal se había opuesto al reparto de la petición. Naturalmente, no son las ideas políticas las únicas susceptibles de sufrir restricciones. El acceso al material de contenido sexual está a menudo limitado. Aunque no de forma tan llamativa como en las redadas policiales que se producen de vez en cuando en librerías y cines, para adultos, grupos de padres y de acción ciudadana ejercen presiones constantes para que se censure el contenido sexual del material educativo, desde los textos de educación e higiene sexual hasta los libros de las bibliotecas escolares. Las dos partes enfrentadas parecen movidas por la mejor intención y los problemas que se discuten no son sencillos, puesto que afectan a cuestiones como la moralidad, el arte, el control de los padres sobre la escuela y las libertades que garantiza la primera enmienda. Desde un punto de vista puramente psicológico, sin embargo, quienes están a favor de la censura estricta debieran examinar en detalle los resultados de un estudio realizado con estudiantes de la Universidad Purdue. Se mostraron a los jóvenes anuncios de una novela, el texto que los acompañaba advertía en la mitad de los casos, obra para adultos. No recomendable para menores de 21 años. El resto de los estudiantes no veía en los anuncios que hubiera restricciones de edad para leer la novela. Cuando el encargado de la investigación pidió a los estudiantes que indicaran su impresión sobre el libro,
se registraron las mismas reacciones que hemos visto con otras publicaciones. Los que se habían enterado de la limitación de edad, 1, tenían mayor deseo de leer la novela y, 2, estaban más convencidos de que les iba a gustar que los que pensaban que no tenían restricciones para acceder al libro. Podría aducirse que, aunque estos resultados sean ciertos para una pequeña muestra de universitarios interesados por el sexo, no serían aplicables a los estudiantes más jóvenes, en cuyos centros de enseñanza se está librando realmente la batalla de los programas de formación sexual. Dos factores me hacen dudar de semejante argumento. En primer lugar, los expertos en psicología del desarrollo afirman que el deseo de enfrentarse al control de los adultos suele iniciarse en una fase temprana de la adolescencia, poco después de cumplir los 13 años. Observadores menos cualificados en el aspecto científico han señalado también lo pronto que surgen estas fuertes tendencias oposicionistas. Shakespeare, según los estudiosos de su obra, dio a Romeo y Julieta las edades de 15 y 13 años, respectivamente. En segundo lugar, el modelo de reacciones manifestado por los estudiantes de Purdue no es exclusivo, por lo que no puede atribuirse a un posible exceso de preocupación de los universitarios por el sexo. Se trata de un modelo común a todas las restricciones impuestas desde fuera. Limitar el acceso al libro tuvo las mismas consecuencias que había tenido prohibir los detergentes con fosfatos en Florida o censurar un discurso en Carolina del Norte. Aumentó el deseo del objeto prohibido y las impresiones favorables hacia él. Quienes abogan por la supresión oficial del material de contenido sexual de los programas escolares tienen el propósito expreso de reducir la orientación de la sociedad, y especialmente de la juventud, hacia el erotismo. A la luz del estudio realizado en Purdue, y en el contexto de todo el trabajo de investigación llevado a cabo sobre los efectos de la imposición de restricciones, surge la pregunta de si no se opondrá la censura oficial, como medio, a este fin. De las investigaciones efectuadas se desprende que la censura tiende a incrementar el deseo de los estudiantes hacia el material de contenido sexual y, en consecuencia, a hacer que se vean a sí mismos como individuos aficionados a dicho material. Al hablar de censura oficial, generalmente pensamos en prohibiciones de material relacionado con la política o con el sexo explícito, pero hay otra forma frecuente de censura oficial en la que pensamos menos, probablemente porque se produce a posteriori. En los juicios se presentan a menudo pruebas o testimonios que el juez considera inadmisibles, por lo que se advierte al jurado que no los tenga en cuenta. El juez podría considerarse en cierto modo un censor, aunque su forma de ejercer la censura es extraña. No prohíbe la presentación de la información al jurado, sería tarde para ello, sino la utilización por parte de éste de dicha información. ¿Qué grado de eficacia tienen tales instrucciones en boca de un juez? Es posible que, en los miembros del jurado que piensen que tienen derecho a analizar toda la información disponible, semejantes declaraciones despierten en realidad una reactancia psicológica que les lleve a tener más en cuenta las pruebas. Estas fueron algunas de las preguntas que se plantearon en un amplio proyecto de investigación sobre la práctica judicial llevado a cabo por la Escuela de Leyes de la Universidad de Chicago. Una de las razones del valor informativo de los resultados de este proyecto es que participaron en él individuos que realmente habían actuado como jurados en aquella época y accedieron a formar parte de los jurados experimentales, organizados por los autores de la investigación. Estos jurados escuchaban grabaciones de juicios que ya se habían celebrado y deliberaban como si tuvieran que resolver el caso. En el estudio que más nos interesa para nuestro análisis de la censura oficial, 30 jurados vieron el caso de una mujer que había resultado herida tras ser arrollada por el coche que conducía de forma imprudente el acusado. El primer resultado del estudio no causó sorpresa alguna. Cuando el conductor afirmaba que tenía seguro de responsabilidad civil, los miembros del jurado concedían a la víctima un promedio de $4,000 más que cuando el acusado decía que no tenía seguro, $37,000 y $33,000, respectivamente. Por tanto, como siempre han sospechado las compañías de seguros, los jurados establecen sumas más cuantiosas para las víctimas cuando es una compañía de seguros la responsable de pagar. El segundo resultado del estudio fue, sin embargo, muy curioso. Si el conductor decía que estaba asegurado y el juez establecía que esa prueba era inadmisible, indicando al jurado que no la tuviera en cuenta, su instrucción tenía un efecto boomerang y elevaba la compensación media a $46,000. Es decir, cuando algunos jurados se enteraban de que el conductor estaba asegurado, elevaban la indemnización por daños y perjuicios en $4,000. Cuando a otros jurados se les comunicaba oficialmente que no debían utilizar la información, la usaban aún más y elevaban la indemnización en $13,000. Parece, por tanto, que incluso la censura oficial y justificada de un tribunal acarrea problemas al censor. Reaccionamos a la restricción de información,
en este como en otros campos, dando más valor a la información prohibida. Saber que valoramos la información restringida nos permite aplicar el principio de escasez a dominios que rebasan el de los bienes materiales. Este principio actúa asimismo sobre los mensajes, las comunicaciones y el conocimiento. Ello nos da perspectiva suficiente para ver que no es necesario que la información esté censurada para que le demos más valor, basta con que sea escasa. De acuerdo con el principio de escasez, encontraremos una información más convincente si pensamos que no podemos conseguirla en otro sitio. Esta idea de que la información exclusiva es más convincente constituye el eje del pensamiento de dos psicólogos, Timothy Brock y Howard Fromkin, quienes han desarrollado una teoría de la mercancía para el análisis de la persuasión. La demostración más clara que conozco de la teoría de Brock y Fromkin procede de un pequeño experimento realizado por uno de mis alumnos. Se trataba de un estudiante y, al mismo tiempo, un brillante hombre de negocios, era propietario de una empresa de importación de carne y había empezado un curso avanzado de marketing. Después de una charla en mi despacho sobre la escasez y exclusividad de la información, decidió hacer un estudio apoyándose en su personal de ventas. Los clientes de su empresa, compradores de supermercados y otros establecimientos de venta al por menor, recibían la llamada habitual de un vendedor que planteaba su oferta de 3 posibles formas. A un grupo de clientes se les hacía la presentación de ventas habitual antes de tomarles los pedidos. A otro grupo se le hacía la presentación habitual y se le informaba de que en los próximos meses era probable que hubiera escasez de carne de importación. Al tercer grupo se le hacía saber, además de todo lo anterior, que la información sobre la escasez de suministro no era de dominio público, procedía, según se afirmaba, de ciertos contactos exclusivos de la empresa. 5. Con ello, los destinatarios de esta última presentación de ventas se enteraron de que no solo era limitada la disponibilidad del producto, sino que también lo eran las noticias con ella relacionadas. Los resultados del experimento no se hicieron esperar. Al poco tiempo los vendedores empezaron a urgir al propietario para que comprara más carne, porque las existencias no eran suficientes para atender todos los pedidos que se estaban recibiendo. Los clientes a los que se había informado de la futura escasez de carne compraron 2 veces más que los que habían sido objeto de la presentación de ventas habitual. Pero la verdadera explosión de las ventas se produjo entre los clientes que se habían enterado de la inminencia de la escasez mediante la información exclusiva. Compraron 6 veces más que los clientes del primer grupo. Al parecer, el hecho de que las noticias sobre la escasez fueran, a su vez, escasas, las hizo especialmente convincentes. Condiciones óptimas. A semejanza de las demás armas de influencia, el principio de escasez es más eficaz en unas ocasiones que en otras. Un importante problema práctico es, por tanto, averiguar cuándo actúa mejor sobre nosotros la escasez. Mucho se puede aprender de un experimento ideado por el psicólogo social Stephen Borchell y sus colaboradores. El procedimiento básico empleado por Borchell y su equipo de investigación fue muy sencillo. A los participantes en un estudio sobre preferencias del consumidor se les daba una galleta de chocolate de una caja y se les pedía que la probaran y puntuaran su calidad. Para la mitad de los calificadores, la caja contenía 10 galletas, para la otra mitad solo contenía 2. Como era de prever teniendo en cuenta el principio de escasez, la galleta de la caja de 2 recibía calificaciones más favorables que la de la caja de 10. Las galletas más escasas se consideraban más apetecibles para volver a consumirlas, más atractivas como producto y más caras que las más abundantes, a pesar de ser idénticas. 5. Por motivos éticos, la información que se daba a los clientes era siempre cierta. Estaba a punto de escasear realmente la carne de importación y esta información había llegado a la empresa a través de fuentes exclusivas. Aunque estos resultados suponen una confirmación bastante notable del principio de escasez, no nos dicen nada que no supiéramos ya. Nuevamente vemos que los productos menos accesibles son los que más se desean y se valoran. La verdadera importancia del estudio anterior procede de 2 elementos nuevos. Analicémoslos por separado para prestar a cada uno la atención que merece. La escasez recién instaurada. El primero de estos resultados destacables entraña una pequeña variación en el desarrollo del experimento. En lugar de calificar las galletas en condiciones constantes de escasez, a algunos participantes se les entregaba una caja con 10 galletas que era luego sustituida por otra con 2, de esta forma, veían reducirse drásticamente su provisión de galletas aún antes de haberlas probado. Otros participantes, por el contrario, solo tuvieron acceso desde el principio a la provisión escasa, puesto que el número de galletas contenidas en las cajas se redujo para ellos siempre a 2. Con este procedimiento, los autores de la investigación buscaban respuesta a una pregunta sobre los tipos de escasez,
valoramos más las cosas a las que recientemente hemos perdido el acceso o las cosas que siempre han sido escasas. En el experimento de las galletas la respuesta fue contundente: el paso de la abundancia a la escasez produjo una reacción decididamente más favorable a las galletas que la escasez constante. Aunque este fue el resultado para todos los aspectos calificados, se hizo más evidente en el coste que los participantes calcularon para el paquete de medio kilo de galletas, 61 centavos en el primer caso y 51 en el segundo. La idea de que la escasez recién instaurada es la forma más poderosa es aplicable a situaciones que rebasan con mucho los límites del estudio de las galletas. Así, por ejemplo, los expertos en ciencias sociales han establecido que tal escasez es una causa importante de desórdenes y violencia política. Tal vez el defensor más destacado de esta postura sea James Davis, quien afirma que la probabilidad de que se produzca una revolución es máxima cuando a un periodo de mejora de las condiciones económicas y sociales sigue un retroceso brusco y acusado de esas mismas condiciones. Así pues, no son los tradicionalmente más oprimidos, que han llegado a considerar sus privaciones como parte del orden natural de las cosas, quienes tienen mayor tendencia a rebelarse. Es más probable que los revolucionarios sean, por el contrario, quienes han podido probar, siquiera sea brevemente, una vida mejor. Cuando las mejoras sociales y económicas que han conocido y esperado se colocan súbitamente fuera de su alcance, las desean más que nunca y a menudo llegan a levantarse con violencia para alcanzarlas. Davis ha recopilado pruebas en apoyo de su tesis en toda una serie de revoluciones, revueltas y guerras civiles, entre ellas las revoluciones francesa, rusa y egipcia, y algunos de los levantamientos ocurridos en los Estados Unidos, la rebelión de Dour, la guerra de secesión y los disturbios raciales de la década de 1960. En todos los casos, una época de creciente bienestar precedió a una rápida sucesión de reveses que desencadenaron la violencia. Los conflictos raciales que agitaron las ciudades estadounidenses a mediados de la década de 1960 son un ejemplo que vivimos muchos de nosotros. No era raro oír aquellos días una pregunta: ¿por qué ahora? No parecía que tuviera sentido que entre sus 300 años de historia, la mayor parte de ellos transcurridos en la esclavitud y el resto con grandes privaciones, los negros estadounidenses hubieran elegido una década de progreso social para rebelarse. Como señala Davis, las 2 décadas que siguieron al comienzo de la Segunda Guerra Mundial habían supuesto incluso espectaculares avances políticos y económicos para la población negra. En 1940 existían rígidas restricciones legales para los negros en campos como la vivienda, el transporte y la educación. Además, aunque la educación fuera la misma, el promedio de ingresos de las familias negras era solo un poco más de la mitad del correspondiente a las familias blancas. 15 años después habían cambiado muchas cosas. La legislación federal había suprimido por inaceptables los intentos formales e informales de segregación de los negros en el marco de la enseñanza, el uso de los lugares públicos, la vivienda y el empleo. También se habían efectuado avances en el terreno económico. Los ingresos de las familias negras habían pasado del 56 al 80% de los de las familias blancas de un nivel educativo equivalente. Pero, de acuerdo con el análisis que hace Davis de las condiciones sociales, este rápido progreso quedó bloqueado por una serie de acontecimientos que agriaron el marcado optimismo de los años anteriores. En primer lugar, se comprobó que era mucho más fácil llevar a efecto los cambios políticos y legales que los sociales. A pesar de todas las leyes progresistas promulgadas en las décadas de 1940 y 1950, los negros veían que en la mayoría de los barrios, profesiones y escuelas se practicaba la segregación racial. De esta forma, las victorias en Washington se vivían como derrotas en la propia casa. Así, por ejemplo, durante los 4 años siguientes a la sentencia dictada por el Tribunal Supremo en 1954 sobre integración en todas las escuelas públicas, los negros fueron objeto de 530 actos violentos, intimidación directa de los niños y de sus padres, bombas e incendios, encaminados a impedir la integración escolar. Esta violencia hizo que se percibiera otra forma de retroceso en el progreso de la población negra. Por primera vez desde mucho antes del inicio de la Segunda Guerra Mundial, época en que se producía un promedio de 78 linchamientos al año, los negros tuvieron que preocuparse por la más elemental seguridad para sus familias. La nueva violencia no se limitaba, por otra parte, al campo de la educación. A las pacíficas manifestaciones por los derechos civiles que se realizaban en la época se enfrentaban a menudo grupos antagónicos, aparte de la policía. Se produjo además otro tipo de retroceso, relacionado esta vez con la capacidad adquisitiva. En 1962 los ingresos de las familias negras descendieron hasta situarse en el 74% de los de las familias blancas de niveles educativos semejantes.
Siguiendo a Davis, el aspecto más esclarecedor no es que esta cifra supusiera un aumento a largo plazo de la prosperidad con respecto a los niveles anteriores a la guerra, sino que se representaba un declive a corto plazo en relación con el equilibrio de mediados de la década de 1950. En 1963 se produjeron los disturbios de Birmingham, Alabama, a los que sucedieron numerosas manifestaciones cada vez más violentas que culminaron con los graves levantamientos de Watts, Newark y Detroit. De acuerdo con un claro modelo histórico de revolución, los negros estadounidenses estuvieron más dispuestos a rebelarse cuando se interrumpió en cierta medida su sostenido progreso que antes de que éste se iniciara. Se trata de un modelo muy instructivo para futuros gobernantes. Es más peligroso conceder libertades de forma transitoria que no concederlas nunca. El problema para un gobierno que pretenda mejorar la situación política y económica de un grupo tradicionalmente oprimido es que, al hacerlo, instaura libertades que antes no existían para dicho grupo. Si estas libertades recién establecidas se restringen, las terribles consecuencias no se harán esperar. Esta lección puede aplicarse tanto a la política de un país como a la de una familia. Los padres que conceden privilegios o establecen normas de forma errática invitan a la rebelión, al instaurar sin darse cuenta libertades para los hijos. Un padre que prohíbe comer caramelos entre horas solo algunas veces da a su hijo libertad para tomar dulces. Imponer la norma se convertirá entonces en un problema mucho más difícil y explosivo, porque el niño no carecerá simplemente de un derecho que nunca ha tenido, sino que perderá uno adquirido. Como hemos visto al hablar de las libertades políticas y también en el estudio de las galletas de chocolate, consideramos un objeto más apetecible cuando acaba de ponerse fuera de nuestro alcance que cuando siempre ha sido escaso. No debe sorprendernos, por tanto, que las investigaciones demuestren que son los padres que imponen la disciplina de manera incongruente los que suelen tener hijos rebeldes. Si este contenido es de tu agrado, ayúdanos a seguir creándolo, deja tu like y comparte. La lucha por los recursos escasos. Volvamos al experimento de las galletas para observar otro aspecto de nuestra forma de reaccionar a la escasez. Ya hemos visto en los resultados del estudio que las galletas recibían mejores puntuaciones cuando eran escasas que cuando abundaban, y que las que acababan de convertirse en escasas alcanzaban aún mejores calificaciones. Pero, dentro de este último grupo, determinadas galletas obtuvieron la puntuación máxima, las que escaseaban como consecuencia de la demanda de las mismas. Para evitar este problema, no es necesario que los padres se conviertan en rígidos guardianes de las normas. Así, por ejemplo, a un niño que no coma en casa se le puede dar una golosina antes de cenar, porque con ello no se transgrede la norma de no comer dulces entre horas ni, en consecuencia, se establece una libertad de carácter general. Las dificultades surgen cuando a un niño se le hace esa concesión de manera caprichosa unos días y otros no, sin razones que lo justifiquen. Son este tipo de arbitrariedades las que pueden fomentar falsas libertades y provocar la rebeldía. Recordemos que a los participantes en el experimento con los que se estudiaba la escasez recién instaurada se les entregaba una caja con 10 galletas y luego se les cambiaba por otra que contenía solo 2. Pero el procedimiento empleado no fue el mismo en todos los casos. A unos participantes se les dijo que había que utilizar algunas de sus galletas para cubrir la demanda que se había producido en el curso del estudio. A otro grupo de participantes se les informó de que se reducía su número de galletas porque el encargado del experimento se había confundido al entregarles la primera caja. Como se demostró en los resultados, cuando las galletas escaseaban por la demanda social generada durante el proceso, los participantes las apreciaban más que cuando la escasez se debía a un error. Las galletas que eran escasas por la demanda social fueron las calificadas como más apetecibles de todo el estudio. Este resultado subraya la importancia de la competencia cuando se persiguen recursos escasos. No es solo que deseemos más un mismo objeto cuando éste es escaso, sino que nuestro deseo es máximo cuando hay competencia por conseguirlo. La publicidad trata a menudo de sacar partido de esta tendencia nuestra. Algunos anuncios destacan que la demanda popular de un producto es tan grande que tenemos que apresurarnos a comprarlo. No es raro que se produzcan aglomeraciones ante las puertas de los grandes almacenes el primer día de rebajas, ni que un enjambre de manos vacíe en pocos minutos una estantería de determinado producto en un supermercado. Hay algo más que la simple noción de sanción social detrás de todo ello. Se trata de que no solo un producto es bueno porque otras personas lo crean así, sino de que además entramos en competencia directa con ellas para conseguirlo. La sensación de estar compitiendo por unos recursos escasos tiene una considerable capacidad de motivación. La aparición de un rival despierta el ardor de los amantes indiferentes, en consecuencia, es a menudo por razones estratégicas por lo que un componente de una pareja da a conocer, o inventa,
las atenciones de una nueva conquista. A los vendedores se les enseña a utilizar este mismo juego con los compradores indecisos. Así, por ejemplo, un corredor de fincas que esté intentando vender una casa a un cliente algo remiso puede llamarle para comunicarle que otro posible comprador ha visto la casa, está interesado en ella y ha concertado una cita al día siguiente para hablar de las condiciones. Cuando es completamente imaginario, a este nuevo cliente se le suele describir como alguien de fuera con mucho dinero, un inversor de otro estado que compra por motivos fiscales, o un médico que se traslada desde otra ciudad, son dos de las posibilidades más frecuentes. Es una táctica que en ocasiones permite obtener espléndidos resultados. La idea de ser desplazado por un rival convierte en entusiasmo las vacilaciones de muchos compradores. El deseo de poseer algo que está en disputa tiene un aspecto casi físico. Los asiduos de las ventas de liquidación y las rebajas afirman que son situaciones que les afectan emocionalmente. Acosados por una nube de competidores, se abren paso entre ellos y luchan por mercancías que en otras circunstancias no merecerían su atención. Su comportamiento recuerda al frenesí por la comida de algunos grupos de animales, que consiste en una ingestión desmedida e indiscriminada de alimentos. Los pescadores aprovechan este fenómeno arrojando abundante cebo a grandes bancos de determinado pescado. La superficie del agua se convierte enseguida en un hervidero de aletas y bocas que luchan encarnizadamente por la comida. Los pescadores, para ahorrar tiempo y dinero, lanzan al agua sedales sin cebo, pues los enloquecidos peces muerden con ferocidad todo lo que encuentran, aunque se trate de anzuelos desnudos. Hay un notable paralelismo en los métodos que emplean pescadores y grandes almacenes con el fin de desencadenar una competencia feroz entre sus presas. Los pescadores esparcen carnada para atraer a los peces. Con propósitos similares, los grandes almacenes hacen durante las rebajas unas cuantas ofertas especialmente buenas en determinados artículos que anuncian con profusión. Si el cebo, en cualquiera de sus formas, surte efecto, aparece enseguida una multitud que se lanza con avidez sobre él. En su precipitación, el grupo queda cegado por los aspectos belicosos de la situación. Seres humanos y peces pierden de vista lo que quieren, y luchan por cualquier cosa que esté en disputa. Tal vez el atún queda coletazo sobre la cubierta de un barco sin otra cosa en la boca que un anzuelo desnudo sienta la misma perplejidad que la persona que vuelve de las rebajas cargado de objetos inútiles y sin valor. Para que no creamos que la fiebre de competir por los recursos escasos es exclusiva de formas de vida elementales, como los atunes o los habituales de las rebajas, analizaremos lo que hay detrás de una importante decisión de compra adoptada en 1973 por Barry Diller, subdirector de programas de gran audiencia de American Broadcasting Company. Este directivo acordó pagar $3 millones por una sola proyección televisiva de la película La aventura del Poseidón. Se trataba de una cifra que cedía en mucho el precio más alto pagado hasta entonces por emitir por televisión una sola vez una película, los 2 millones que se pagaron por Patton. El precio era tan exorbitante que ABC calculaba que perdería $1 millón con la emisión. Como el subdirector de programas especiales de NBC, Bill Stork, declaró en aquellos días, no hay forma de que recuperen su dinero, es imposible. ¿Por qué aceptó un hombre de negocios astuto y experimentado como Diller un trato que iba a producir unas pérdidas de $1 millón? Es posible que la respuesta esté en otra peculiaridad de la venta. Era la primera vez que se ofrecía una película en subasta pública a las cadenas de televisión. Nunca antes se habían visto forzadas las tres grandes empresas del medio a luchar de esta forma por un recurso escaso. La novedad de la subasta fue idea de Irwin Allen, flamante productor de la película, y del subdirector de 20th Century Fox, William Self, quienes seguramente se quedaron extasiados con los resultados. ¿Cómo podemos asegurarnos de que fue la subasta y no la explosiva calidad de la propia película lo que provocó su espectacular precio de venta? Los comentarios de los participantes en la subasta constituyen una prueba contundente. Se produjo en primer lugar una declaración del vencedor, Barry Diller, en la que señaló cuál sería la actuación de su cadena en el futuro. En un tono que tenía mucho de rabia contenida, afirmó, con respecto a su política para el futuro, ABC ha decidido que nunca más participará en una subasta. Todavía más instructivas resultan las observaciones del rival de Diller, Robert Wood, en aquel momento director de CBS-TV, quien estuvo a punto de perder la cabeza y superar las pujas de sus competidores de ABC y NBC. Al principio fuimos muy sensatos. Calculamos el precio de la película teniendo en cuenta lo que podía producirnos y le añadimos cierta cantidad para cubrir la explotación. Pero entonces comenzó la puja. ABC la abrió con 2 millones, yo subí a 2,4 y ABC llegó a 2,8. Nos dejamos arrastrar por la situación.
Como si hubiera perdido la cabeza, seguí pujando y llegué a 3-2. Entonces hubo un momento en que me dije, ¿y si consigo llevarme la película, qué demonios voy a hacer con ella? Cuando finalmente ABC superó mi oferta, sentí un gran alivio. Ha sido muy instructivo. Según Bob Mackenzie, autor de la entrevista, Good dijo esta última frase sonriendo. Podemos estar seguros de que no le sucedía lo mismo a Barry Diller cuando pronunció su nunca más. Es indudable que los dos habían aprendido algo de lo ocurrido. Pero no era posible que ambos sonrieran porque a uno de ellos la lección le había costado $1.000.000. Por fortuna, nosotros tendremos que pagar un precio infinitamente inferior por extraer algunas conclusiones de este caso. Hay que señalar que el hombre que sonreía era el que no había ganado el codiciado premio. En general, cuando al volver las aguas a su cauce vemos a los perdedores actuar y hablar como ganadores, y a la inversa, debemos desconfiar de las condiciones que provocaron el desbordamiento, en este caso, la lucha abierta por un recurso escaso. Como comprobaron los ejecutivos de televisión, es aconsejable extremar la cautela siempre que nos encontremos ante la diabólica combinación de escasez y rivalidad. Mecanismos de defensa. Es relativamente fácil estar prevenido frente a las presiones de la escasez, pero es bastante más difícil actuar en consecuencia. Gran parte del problema radica en que nuestra reacción típica a la escasez reduce nuestra capacidad para pensar. Cuando vemos que algo que deseamos se aleja de nuestro alcance nos ponemos nerviosos. Sobre todo en los casos en que se produce una competencia directa, se nos sube la sangre a la cabeza, nos obcecamos y nos dejamos llevar por las emociones. A medida que avanza esta corriente visceral, retrocede nuestro lado racional y cognitivo. Es difícil pensar y actuar con calma en medio de un arrebato. Como comentaba Robert Good, director de CBS TV, tras su personal aventura del Poseidón, te obsesionas con el asunto y te dejas llevar. Tiras la lógica por la ventana. Así pues, no es suficiente conocer las causas y consecuencias de las presiones de la escasez para estar protegido frente a ellas, porque el conocimiento es un proceso cognitivo y, como tal, queda anulado por la reacción emocional a dichas presiones. Es probable que esta sea una de las razones de la enorme eficacia que muestran en general las tácticas basadas en el principio de escasez. Cuando se aplican correctamente, entorpecen la acción de nuestra primera línea de defensa contra el comportamiento estúpido, el análisis detenido de la situación. Sí, puesto que nos obcecamos, no podemos confiar en que nuestro conocimiento del principio de escasez nos haga comportarnos con la necesaria cautela a que podemos recurrir. Tal vez debamos utilizar, en el mejor estilo jiu-jitsu, el propio arrebato como indicación fundamental. De esta forma, aprovecharemos la fuerza de nuestro enemigo. En lugar de confiar en un análisis frío y meditado de la situación, podríamos tomar como señal de alerta la propia sacudida visceral. Si aprendemos a observar cómo se intensifica nuestro arrebato en una situación de sumisión, podremos utilizar esta experiencia para detectar posibles tácticas basadas en el principio de escasez y actuar con cautela. Supongamos que conseguimos usar la intensificación de nuestro arrebato como señal que nos indica que debemos calmarnos y tener cuidado. ¿Hay algún otro dato que nos sirva de ayuda para tomar una decisión correcta ante la escasez? Después de todo, saber que debemos tener cuidado no nos da ninguna pista sobre la dirección en que debemos movernos, nos ofrece simplemente el marco para tomar una decisión bien meditada. Por fortuna, existe información en que basar nuestras decisiones sobre los bienes escasos. Procede, una vez más, del experimento con galletas que ya conocemos, sus autores descubrieron algo sobre la escasez que resulta extraño, pero parece cierto. Aunque las galletas que más escaseaban fueron calificadas como más apetecibles, su sabor no se consideró mejor que el de las más abundantes. Por tanto, a pesar de la mayor avidez que la escasez originaba, los participantes dijeron que desearían tener más de las galletas escasas y que pagarían más por ellas. Esta circunstancia no influyó en el sabor de las galletas. Podemos afirmar, por tanto, que lo importante no es disfrutar de un bien escaso, sino poseerlo. Es esencial no olvidar esta distinción. Siempre que nos encontremos ante un producto en torno al cual existan presiones de escasez, debemos preguntarnos por qué lo deseamos. Si la respuesta es que lo deseamos por las ventajas sociales, económicas o psicológicas que proporciona poseer una rareza, estupendo, las presiones de escasez nos darán una indicación de cuánto queremos pagar para conseguirlo. Cuanto menos asequible sea, más valioso resultará para nosotros. Sin embargo, muy a menudo no deseamos una cosa por el puro placer de poseerla, sino por su valor utilitario, la queremos para comérnosla, bebérnosla, escucharla, conducirla o usarla de alguna otra forma.
En estos casos es esencial recordar que los productos escasos no saben, suenan, se conducen ni funcionan mejor porque sean difíciles de conseguir. Aunque el razonamiento anterior es muy sencillo, a menudo se nos escapa ante la capacidad para incrementar el deseo que tienen, por su propia naturaleza, los productos escasos. Citaré un ejemplo muy cercano a mí. Mi hermano Richard se mantuvo mientras estuvo en la universidad recurriendo a una táctica que sacaba un excelente partido de la tendencia de la mayoría de la gente a olvidar ese sencillo razonamiento. Tan eficaz era su truco, que solo tenía que trabajar unas horas durante el fin de semana para mantenerse, y podía dedicar el resto del tiempo a sus estudios. Richard vendía coches, pero no en una tienda. Compraba un par de coches usados a particulares a través de los anuncios del periódico un fin de semana y, con solo poner agua y jabón, los vendía con un buen beneficio, también a través del periódico, el fin de semana siguiente. Para esta actividad necesitaba 3 cosas. En primer lugar, tenía que saber lo suficiente de coches como para comprar los que se ofrecían por el límite inferior de cotización y se podían vender legítimamente a un precio más alto. En segundo lugar, una vez que conseguía el coche, tenía que saber cómo escribir un anuncio que despertara el interés del comprador. Por último, cuando se presentaba el comprador, tenía que saber cómo utilizar el principio de escasez para generar un deseo del coche tal vez mayor que el que merecía el vehículo. Richard sabía hacer las 3 cosas, pero aquí solo analizaremos su habilidad para la tercera. Publicaba el anuncio del coche que había comprado el fin de semana anterior en el periódico del domingo. Como conocía la forma de escribir buenos anuncios, generalmente recibía un montón de llamadas de posibles compradores el domingo por la mañana. A todos los que estaban lo suficientemente interesados como para querer ver el coche les daba cita para 1 hora, la misma para todos. Así, si eran 6 personas, las citaba a todas, por ejemplo, a las 2 de la tarde. Este pequeño recurso de la cita simultánea preparaba el camino para la sumisión posterior, al crear una atmósfera de competencia por un recurso limitado. Lo habitual era que el primer posible comprador en llegar iniciara un detenido examen del coche y manifestara el comportamiento convencional en esas circunstancias, señalaba todas las deficiencias del vehículo y preguntaba si el precio era negociable. La psicología de la situación cambiaba radicalmente, sin embargo, cuando aparecía el segundo comprador. Las posibilidades de adquirir el coche se reducían de repente para cada uno de los compradores por la presencia del otro. El que había llegado primero, alimentando de forma inadvertida la rivalidad, hacía valer a menudo su derecho a ser atendido antes. Ya llevo aquí unos minutos. Si él no decía nada, Richard se encargaba de hacerlo. Dirigiéndose al segundo comprador, explicaba: perdone, pero este señor ha llegado antes que usted. ¿Le importaría esperar un momento junto a la casa hasta que termine de mostrarle el coche? Luego, si él no se decide o no lo quiere, se lo mostraré a usted. Richard cuenta que era posible ver cómo se dibujaba la inquietud en la cara del primer comprador. Su pausada valoración de los pros y los contras del coche se convertía de repente en apresuramiento por tomar una decisión rápida, ahora o nunca, en relación con un recurso disputado. Si no se decidía a comprar el coche, al precio fijado por Richard, en unos minutos, lo perdería definitivamente, se quedaría con aquel recién llegado que estaba allí, esperando. El segundo comprador también estaba inquieto por la combinación de rivalidad y limitación de la oferta. Daba cortos paseos a cierta distancia, tratando visiblemente de llegar hasta el codiciado montón de hierro, ahora más apetecible. Si el primer comprador citado por Richard para las 2 no se decidía a comprar el coche o tardaba demasiado en hacerlo, allí estaba el segundo para sustituirle. Si estas condiciones no bastaban para asegurarse una decisión de compra favorable de manera inmediata, la trampa quedaría firmemente cerrada cuando entrara en escena el tercer citado para las 2. Según Richard, el primer posible cliente era casi siempre incapaz de soportar tanta acumulación de competencia. Ponía fin a la presión enseguida aceptando el precio fijado por Richard o desapareciendo. En este último caso, el segundo comprador aprovechaba la oportunidad de comprar, porque a su sensación de alivio se unía un nuevo sentimiento de rivalidad hacia aquel recién llegado que estaba allí, esperando. Todos los compradores que contribuyeron a la formación universitaria de mi hermano fueron incapaces de darse cuenta de un hecho fundamental relacionado con su compra: el acuciante deseo que los llevaba a comprar tenía muy poco que ver con las bondades del coche. Y esta incapacidad se debía a 2 razones. En primer lugar, la situación que Richard preparaba les producía una reacción emocional que les impedía pensar con claridad. En segundo lugar, y como consecuencia de lo anterior, nunca se paraban a considerar que el principal motivo por el que querían el coche era para usarlo,
y no simplemente para tenerlo. Las presiones de competencia por un recurso escaso que aplicaba Richard afectaban solo a su deseo de poseer el coche, no al valor de este con respecto al motivo real que tenían para quererlo. Cuando nos sintamos acosados por la presión de la escasez en una situación de sumisión, debemos escalonar nuestra respuesta en 2 etapas. Tan pronto como notemos que nos invade el arrebato emocional que produce la influencia de la escasez, debemos tomar nota de ello y parar en seco. No hay lugar para las reacciones de pánico y obcecación en una decisión acertada que afecte a la sumisión. Es necesario que nos tranquilicemos y recuperemos una perspectiva racional. Una vez que lo hayamos conseguido, podremos pasar a la segunda etapa y preguntarnos a nosotros mismos por qué queremos el objeto de que se trate. Si la respuesta es que lo queremos fundamentalmente para tenerlo, debemos utilizar entonces su accesibilidad como ayuda para calcular cuánto queremos gastar en él. Pero si la respuesta es que lo queremos sobre todo por su función, es decir, queremos algo bueno de conducir, comer o beber, tenemos que recordar que un producto cumple su función igual de bien cuando escasea que cuando es muy abundante. No debemos olvidar, sencillamente, que las galletas no tienen mejor sabor por ser escasas. Resumen. O de acuerdo con el principio de escasez, consideramos más valiosas las oportunidades que son menos accesibles. La explotación de este principio está presente en técnicas de sumisión tales como las series limitadas y los plazos improrrogables. Quienes las practican tratan de convencernos de que el acceso a lo que ellos ofrecen tiene limitaciones de cantidad o de tiempo. O el principio de escasez se sostiene por 2 razones. En primer lugar, dado que es típico que las cosas más difíciles de conseguir sean más valiosas, la accesibilidad de un producto o experiencia puede actuar como un atajo que nos indique su calidad. En segundo lugar, cuando las cosas se vuelven menos accesibles perdemos libertad. Según la teoría de la reactancia psicológica, respondemos a la pérdida de libertad aumentando nuestro deseo de tenerla, junto con los bienes y servicios que la acompañan. O como factor de motivación, la reactancia psicológica está presente a lo largo de la mayor parte de nuestra vida. Sin embargo, es especialmente evidente en 2 épocas, a los 2 años y durante la adolescencia. Ambas etapas se caracterizan por la aparición de un sentimiento de individualidad que sitúa en primer plano cuestiones como el control, los derechos y la libertad. En consecuencia, los niños de 2 años y los adolescentes son especialmente sensibles a las restricciones. O además de afectar al valor que damos a los bienes materiales, el principio de escasez actúa también sobre nuestra forma de valorar la información. En diversos trabajos de investigación se ha puesto de manifiesto que el hecho de limitar el acceso a un mensaje estimula el deseo de recibirlo y predispone en su favor. Este último resultado, que la información restringida sea más persuasiva, es el que parece más interesante. En el caso de la censura se produce dicho efecto, aunque no se haya recibido el mensaje. Cuando el mensaje sí se recibe, tiene una mayor efectividad si la información que lo compone se considera exclusiva. O el principio de escasez tiende a cumplirse sobre todo en 2 circunstancias que lo potencian. En primer lugar, los productos escasos aumentan de valor cuando su escasez es reciente. Es decir, valoramos más las cosas a las que se ha restringido el acceso recientemente que las que siempre han estado restringidas. En segundo lugar, nos atraen más los recursos escasos cuando tenemos que competir con otros para conseguirlos. O es difícil inmunizarse con métodos cognitivos contra la presión de la escasez, porque su capacidad para desatar emociones entorpece el pensamiento. Como mecanismo de defensa, debemos estar alerta a los arrebatos de obcecación en las situaciones en que interviene la escasez. Una vez alertados, podemos poner los medios para tranquilizarnos y valorar la oportunidad de acuerdo con lo que queremos de ella. Cuestionario. ¿Qué relación existe entre el principio de escasez y la teoría de la reactancia psicológica de Brehm? ¿Por qué son la adolescencia y la edad de 2 años las épocas de mayor sensibilidad a los efectos de la reactancia? ¿Cómo explicaría la psicología social la muerte de Romeo y Julieta, los populares personajes de Shakespeare? ¿Cuáles son las reacciones que manifiestan habitualmente los destinatarios potenciales de una información prohibida? ¿Qué muestra el estudio realizado con galletas de chocolate por Borchell, Lee y Adwole en cuanto a las circunstancias que potencian los efectos del principio de escasez? Durante las vacaciones de Navidad de 1983 y 1984, el juguete más codiciado en los Estados Unidos fue la muñeca Cabbage Patch Kid, por lo reducido de las existencias. Aplicando sus conocimientos sobre el principio de escasez, explique por qué hubo gente que pagó hasta $900 en una subasta para conseguir una muñeca que solo costaba 23 en las tiendas. Si este contenido resultó ser de tu agrado, ayúdanos a seguir creándolo, déjanos un like y comparte el contenido.